Señoras y señores, con ustedes, Antonio Camacho. Muchísimas gracias. Quisiera modificar el rumbo de este aplauso, porque entiendo que en primer lugar debe ir dirigido hacia ustedes que han tenido la generosidad de venir. Aquí hay personas que han venido desde distintos y distantes lugares. Algunos vienen desde Mar del Plata, otros de Mendoza, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, y hasta incluso está entre nosotros nuestro querido amigo Luis Alfredo Andrianiete Capurro, que viene, como a él le gusta decir, del Real de San Felipe y Santiago de Montevideo. De modo que modifico el destinatario de este aplauso hacia ustedes que generosamente han venido. Pero también, y lo digo pensando y pesando las palabras, quiero que este aplauso tenga como particular destinatario a los jóvenes que integran la vanguardia de la juventud nacionalista. Ellos han hecho posible físicamente este acto. Y ellos han demostrado que el nacionalismo católico puede seguir teniendo presencia en la calle. Todavía podemos decir que la calle nos pertenece gracias a este puñado de jóvenes que actúan con prudencia, con discreción, con desinterés y con un enorme espíritu de sacrificio. Mi aplauso personal hacia ellos entonces, y a imitación de ellos, deberíamos nosotros, los que ya somos adultos, redoblar y retemplar nuestro espíritu militante. Muchísimas gracias. En esta encrucijada doliente de la patria, alguien tiene que darnos las respuestas veraces. Y si mienten aquellos que dicen estar vivos, queremos preguntarles a los muertos heroicos, porque esos muertos mandan, porque perviven en sus ejemplos, porque tienen vigencia plena sus conductas, porque, parafraseando a Benito Pérez Galdós, podríamos decir nosotros, siempre habrá entre las tumbas una lengua que grite: la Argentina no se rinde. Y esa boca que nos sigue repitiendo en medio de los despojos que la patria no se rinde, esa boca que es la misma que otrora nos movilizara a la pelea contra las más grandes potencias de Europa, esa boca es la del ilustre restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. Algunos heterodoxos, como Arturo Jauretche, creyeron formularnos un reproche a los nacionalistas cuando nos dijeron que nosotros estamos ante la patria como ante la tumba de un padre, mientras que ellos están como ante la cuna de un hijo. Pues la verdad es que nada tiene de objetable este gesto que nos reprocha Jauretche, porque este gesto define nuestra piedad filial, nuestra devoción viril, nuestra observancia agradecida. Estamos efectivamente ante la tumba del padre, pero para conservar la memoria de sus hazañas, para rescatar su herencia espiritual y para proyectarla. Solo entonces podremos velar con alegría la cuna del hijo que alumbra la casa. Si Jauretche y tantos otros como él hubiesen sido hombres de fe, hubieran advertido que el cristiano
esto es nosotros, esto es el nacionalismo católico, está a la vera de la tumba paterna, aguardando la resurrección de la carne, la promesa presentida del cielo irrefragable, el porvenir eterno iluminado por el lucero del alba. Y no hay otra expectativa ni hay otro anhelo como este que nos impregne de tanto arrojo para el combate, de tanto celo misionero y de tanto afán para la lucha sin relevo ni tregua. Estamos, pues, orgullosamente ante la tumba del Padre. Lo primero que nos duele en la Argentina de hoy es el escarnio de la fe verdadera, la persecución a la cruz, el agravio intencional a la Santa Madre Iglesia, ejecutado sistemáticamente con la anuencia de todos los poderes públicos, y lo que es más grave, con la pasividad cobarde de los pastores ajenos a la grey y desleales al Dios de los ejércitos. Un ejemplo reciente bastará para probarlo. Una asociación inequívocamente masónica, denominada 20 de septiembre, y que opera en Mendoza, ha encontrado eco en el gobernador oficialista de dicha provincia para proponer una iniciativa que ya ha sido consumada en otras provincias de la patria: retirar los signos católicos de los edificios públicos. Algún católico liberal ha dicho que esto viola la Constitución. El mismo católico liberal ha dicho, para ser políticamente correcto, que esto recuerda algún desafuero de un periódico nazi de los años 40. Subterfugios y elipsis para callar lo único que debe ser dicho. Esto viola la realeza de Jesucristo y por eso es grave. Esto no es obra de alucinados hitleristas de los años 40, sino de los poderes judaicos y masónicos, dueños impunes del país, que actúan a sabiendas. Este tipo de sacrilegios, como el que acabamos de mencionar, es solo un ejemplo entre muchos que se repiten en forma constante, reiterada. Tienen lugar al amparo del actual sistema institucional. Son posibles precisamente porque gozan de salud las leyes positivas del sistema democrático, porque rige la Constitución, que es la expresión acabada de ese derecho nuevo condenado por el magisterio de la Iglesia. Para nuestros obispos, sin embargo, y lo acaban de decir en la declaración del pasado 10 de marzo, el problema es que no se respeta la Constitución y que no funcionan las instituciones democráticas. Y entonces proponen vivir con espíritu fraterno y solidario, tal las textuales palabras. ¿Qué diferencia hay entre este lenguaje oficial de la Conferencia Episcopal Argentina y el lenguaje de las sectas y de las logias? ¿Cómo es posible que todas estas testas supuestamente sapienciales no tengan la suficiente capacidad para advertir cuál es la raíz más honda del drama argentino? ¿Cómo es posible que omitan expedirse sobre lo único que realmente importa? Pues bien, lo diremos nosotros por ellos. No queremos vivir respetando la Constitución, no queremos vivir con espíritu fraterno y solidario, queremos vivir, como decía Santa Teresa de Jesús, apercibidos y armados, blandiendo bien en alto el estandarte de Facundo Quiroga, que nos sigue diciendo: religión o muerte, muerte al que la ataque. Si Rosas viviera, diría y haría lo que dijo y obró. La consideración religiosa a los templos del Señor, escribió el 3 de febrero de 1831, y a sus ministros,
conviene acreditarla siempre, porque antes de ser federales somos cristianos y es preciso que no olvidemos nuestros antiguos compromisos para con ellos. Por eso Rosas concebía la lucha contra el unitarismo no como una lucha de partido contra partido, y esto lo ha reconocido el mismo Alberdi, sino como una guerra de Estado contra Estado, de Estado católico y confesional, contra un proyecto estatal inequívocamente masónico. Y por eso, queriendo difamarlo, Sarmiento le prodigó el mayor de los elogios. Él dijo: es el Felipe II de América. En él, en la Argentina, está instalado el siglo XII. Nosotros, dirá Sarmiento, somos el siglo XIX. Lo eran, ese siglo al que calificó Daudet de siglo estúpido. El proyecto político de Rosas era el de una santa federación, análogamente a la denominación que en su momento utilizó el duque de Guisa ya por el año 1576 para hablar de una santa liga en la lucha contra el calvinismo. Lo que Rosas quería era una nación unida y recuperada en sus instituciones naturales, una nación en la cual la fe impregnara las ideas, las leyes, las costumbres. No debemos olvidar, dice Rosas, que la Iglesia católica y romana es la madre y maestra, y que por institución de Jesucristo tiene el principado de toda potestad. Y hablándole a la legislatura, agrega Rosas, nuestra religión es la católica, apostólica y romana, y si no queremos ser desgraciados, es necesario que los funcionarios públicos se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos, en conformidad total con lo que mandan los santos evangelios. Al igual que el general San Martín, que pedía para los blasfemos un hierro candente que horadara sus lenguas, el restaurador de las leyes pedía que la justicia armada, y son sus gloriosas palabras del 30 de diciembre de 1833, que la justicia armada, cansada de sufrir, cuelgue alguna vez para ejemplar escarmiento a esos malvados sin patria, sin pudor y sin religión. Si rigiera hoy el magisterio del héroe, si rigiera hoy el magisterio de Rosas, estos malvados sin patria, sin pudor y sin religión tendrían el único destino que merecen: ser colgados por ofender a Dios y por ofender a la patria. El segundo dolor, si propiamente pudiéramos enumerarlo así, es ver ultrajada nuestra soberanía nacional, sabernos invadidos, expoliados, carentes de un real señorío sobre todo aquello que nos pertenece. Aquí también un penoso ejemplo reciente bastará para ilustrarnos. Gran Bretaña está robando ante nuestros ojos el petróleo argentino de las argentinas Islas Malvinas. No se tomó a su debido tiempo ninguna medida para impedirlo. La reacción presidencial no pasa del plano declamatorio, incluyendo el espectáculo denigrante de pedirle a la esposa del proxeneta Clinton que los Estados Unidos hagan de mediador, es pedirle al demonio que rece por nuestra virtud. Pero hay cuestiones gravísimas tras estos hechos, que algunos economistas patriotas, investigadores del tema, están dando a conocer. A las principales empresas de explotación petrolera que operan en las provincias patagónicas, los testaferros de los Kirchner le prorrogaron los contratos por 35 años más. Una operación crapulosa similar a la que en su momento se hizo cuando se estatizó la deuda de Techín
que entre otras cosas es la proveedora de los tubos para la extracción de nuestro petróleo por los enemigos seculares. Existen interconexiones entre los bancos intervinientes en el pago de la deuda que prolijamente paga el gobierno y las sociedades petrolíferas que saquean Malvinas. Como existen interconexiones de hecho y de derecho entre esos bancos y la Barrick que se lleva los minerales más valiosos de San Juan y de Catamarca por un monto varias veces multimillonario, que bien podría servir para saldar esa deuda. También a estas empresas extranjeras, invasoras y usureras, se les ha renovado el contrato que asegura su permanencia expoliadora en la patria. El latrocinio extranjero se consuma porque hay sirvientes nativos que lo hacen posible. Y siendo cierto como lo es aquello que enseña San Agustín en el libro quinto de la Ciudad de Dios, de que un gobierno sin justicia es una banda de ladrones, es el gobierno el primer cómplice activo de este robo interno y del robo externo. Que nadie se confunda. No tenemos un gobierno propio, regular, malo o pésimo. Gobierna una banda de ladrones. Esa es la diferencia. Se comprende en esta perspectiva que el canciller Tajana haya enfatizado que se descarta toda acción militar para recuperar lo nuestro, para defender nuestros derechos soberanos en aquellas islas. Préstese atención a esta paradoja trágica. Este viejo y crapuloso terrorista montonero no tuvo escrúpulos en alzarse contra la patria, no tuvo escrúpulos, entrenado y financiado por Cuba y por la Unión Soviética, en atacar al ejército argentino, belicoso frente a su país, agresivo frente a las Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy es el primer pacifista ante la prepotencia inglesa. Esta es la doble moral de los funcionarios terroristas, moral en todo contraria a la que enseña el Martín Fierro. Ellos son blandos con los duros y son duros con los derrotados. Les llegue desde aquí nuestro repudio, el desprecio de todo ciudadano bien nacido que sigue repitiendo: yo digo que este sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las uñas, con la voz, con las garras, con el pecho, hasta que de una tarde azul y blanca, definitivamente libre. ¡Muertos! Si Rosas viviera, obraría diplomáticamente como obró, dando lecciones de derecho público internacional a las cancillerías europeas, hasta conseguir los tratados más honrosos que jamás se firmaron en la historia de nuestras relaciones exteriores, y acompañando esa diplomacia con combates heroicos, con declaraciones de guerra, con episodios bravíos, con la epopeya de un jefe a la cabeza de su pueblo en armas, hasta alcanzar lo merecido, que parecía imposible, que el pabellón argentino fuera desagraviado con 21 salvas de los cañones extranjeros. Admirado por esta conducta de don Juan Manuel de Rosas, don Leopoldo Lugones, el poeta de la patria, escribía: Rosas alzó entonces su cabeza, principalmente hermosa y soberbia, hizo pelear a su pueblo, y batiéndose ambidestro formidable, con un brazo contra la traición interna y con el otro contra la invasión que venía a saquear la propia tierra, echó a la tempestad riendas de hierro, que manejó con sus puños de gran jinete de pueblos y de potros, y por segunda vez se salvó la independencia de América. La cifra de este gesto soberano de don Juan Manuel, en el cual se aunan la mejor diplomacia y la mejor disposición al combate, la cifra está en la vuelta de obligado. Hazañas de romanceros se vivieron en aquella jornada.
que el enemigo calificó de gallarda proeza, y como en el romancero parecía animar el combate aquellos versos de Bernardo del Carpio: escuchadme, los que os preciáis de hijos de algo, no consintáis que extranjeros hoy vengan a sujetaros. Por eso ese combate tuvo el despliegue de tanta bravura. El teniente Quiroga alzó aquella mirada que le dejara a su padre, y como él lo hubiera hecho y en su nombre, peleó sin darse resuello. El coronel Juan Bautista Torre, desde su batería incendiada, dirige disparo tras disparo con la precisión de su veteranía. Cuando ya no le quedan cartuchos, la orden es librar el combate cuerpo a cuerpo. El capitán Tomás Cray voló el bergantín republicano antes de entregarlo al enemigo. Al frente de un puñado de patricios que cargan a bayoneta va el coronel Rodríguez. Su sangre y la de sus camaradas mancharán por defenderla una bandera argentina. 38 años después le fue restituida a sus familiares como reconocimiento a aquella proeza y a aquella guerra justa librada sin cuartel. El combate estaba decidido. Unas cadenas rotas y un valle de caídos testimoniaban la gloria. Los clarines tocaron su sepulcral silencio, pero esa noche las estrellas fueron todas federales. He aquí el camino que nos trazaría Rosa si viviera, para recuperar el pleno ejercicio de la soberanía nacional. No se necesita firmar actas, sino afirmar actos decentes, gallardos, varoniles. No se necesita ningún contrato social rusoniano, sino el contrato de la sangre derramada por el honor y por la estirpe. No se necesitan generales emasculados, sino un soldado cabal como Mansilla, que les diga a sus hombres en víspera del combate lo que les dijo el 20 de noviembre de 1845. Contad con ver en donde sea mayor el peligro a vuestro jefe y camarada, cada cual en su puesto. De los valientes sea la victoria, no pueden pasar por esta vuelta de obligado. ¡Viva la patria! Esta actitud varonil es la que hoy nos trazaría don Juan Manuel de Rosas si viviera. Pero el contraste es más agudo y más hiriente todavía. Si este segundo dolor de patria al que aludíamos, en un traje a la soberanía nacional, no solo lo contemplamos en Malvinas, sino en la pérdida evidente de nuestra autonomía económica, puesta de manifiesto precisamente en estos agitados días durante los cuales el gobierno ha violado todas las normativas en las que supuestamente dice creer, con tal de cumplir a rajatabla con el poder mundial de la usura, de arrodillarse ante el imperialismo internacional del dinero y pagar una deuda ilegítima y inmoral. Es enseñanza clásica del magisterio de la Iglesia, ratificada en 1987 por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en su declaración titulada Al servicio de la comunidad humana, que las deudas externas no deben pagarse a costa de la soberanía de los Estados, no deben pagarse a costa del desarrollo económico socialmente necesario, ni deben pagarse a costa de un nivel de vida decoroso. Es exactamente lo contrario de lo que hacen los Kirchner. Pero cuidado, que nadie se equivoque. No pagan por virtud, no pagan por decoro, pagan porque son socios de los acreedores, pagan porque son tributarios del liberalismo alberdiano, que en el capítulo 15 de las bases sostenía la utilidad de endeudarse. Pagan porque tienen la pseudoética del pagador compulsivo con costos ajenos, como decía don Julio Irasusta. La misma pseudoética con la que pueden vivir encollados y predicar la inclusión social y convertirse en multimillonarios, delito tras delito, desfalco tras desfalco. Ya hemos visto esta conducta en la historia ominosa del peronismo. Deudas y mentiras andan de ordinario barajadas juntas.
La presidenta ha pedido un consejo para pagar la deuda. Parece ser que los nietos del abuelito usurero no han tenido acceso al informe de Alejandro Olmos o al excelente trabajo de nuestro compatriota Héctor Hernández. Lejos de nosotros convertirnos en consejeros de una ciencia que nos es absolutamente ajena, desconocida y aún hostil. Empezaremos entonces por darle un consejo mayor, menor dirán ellos, mayor si bien se mira, porque es el consejo que está contenido en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero si impíos como son los Kirchner se niegan a escuchar las perícopas evangélicas, que escuchen al menos las indignadas razones y los indignados rugidos del hombre común que les dice en la calle cada día: ladrones malparidos, devuelvan lo robado. Si Rosas viviera, castigaría a los ladrones como supo castigarlos. Con mucha frecuencia Ciriaco Cuitinio le remitía las culpas demostradas de aquellos a los que se capturaba infraganti, y al pie del informe de Ciriaco Cuitinio, con letra caligráfica, la rúbrica bien visible, indisimulada, del gobernador de Buenos Aires, que decía una sola palabra: fusíleselo. Si Rosa viviera, volvería a contar con los servicios de un economista patriota como fue don Mariano Fragueiro. Volvería a hacer lo que hizo durante las 2 largas décadas en las que gobernó esta nación. Rosas, en efecto, trabó los intereses usureros del empréstito inglés, promulgó la ley de aduanas que favoreció las industrias nativas y creó una legítima capitalización provincial. Y el 30 de mayo de 1836 asentó un fiero golpe a la expoliación extranjera al incautarse del hipócritamente llamado Banco Nacional, del que dijera Manuel Dorrego, costándole la vida, árbitro de los destinos del país y de la suerte de los particulares, que dio rienda suelta a todos los desórdenes que pueden cometerse con una influencia tan poderosa. También por la ley agraria del año 1836, Rosas entregó pequeños créditos a quienes no poseían propiedades, junto con fraccionamientos de tierra para labrar y trabajar. Todo esto lo hizo sin aparecer en público, sin asomarse a ningún balcón, sin discursos demagógicos, sin barras arrastradas por la paga. Todas estas medidas de Rosas fueron tomadas con la mayor honradez personal y decencia insobornable. En la hacienda pública, decía Rosas, no hay suma de poderes. Seguía en esto la honrosa tradición de las autoridades españolas. Nada menos que Ramos Mejía, que fue su enemigo, lo dijo. En la administración de las finanzas no puede haber suma del poder público. La política económica de Rosas respetó entonces los 3 postulados que se había propuesto al iniciarse: una estricta austeridad en los gastos, una eficiencia en la administración y una correcta recepción de la renta. Y otro que también fue su enemigo ideológico con posterioridad a su muerte, en el siglo XX, Miró Burgin, ha dicho a propósito de esta situación económica en la época de Rosas: en ningún momento de sus 17 años de gobierno se apartó de estos principios. Pero la prueba mayor de la honradez de Rosas es que, siendo uno de los hombres más ricos de su tiempo,
murió en la pobreza. Su obra estaba hecha, su rescate pagado, dice el padre Castellari. Terminaba su arreo rudo, había hecho lo que estaba mandado, y después el hecho de todos los mortales, la debilidad sin languidez y un resbalar lento del alma a los portales que se pasan solo una vez. El extraño panorama de su vida toda por delante, dolores corporales que avientan lo trivial, rosas sintió en un lampo todo el tiempo de antes, galopando un negro bagual. Sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gravilla helada. Oyó como una voz de lejos: ¿cómo anda, tatita? Y se oyó a sí mismo muy lejos: niña, no hay nada. Así muere Rosas, el hombre más rico en la extrema pobreza, pero con un consuelo que no tuvo ningún argentino. La austera pared de su rancho lucía intacto el sable de Chacabuco y de Maipú. Ningún argentino fue coronado por esta victoria. Hay un tercer dolor que hemos de mencionar esta noche, buscando en la figura entrañable de don Juan Manuel una guía para superarlo y para aliviarlo. Dame, patria, dolor y asir herido, pruébame alguna vez que no es bastante vivir pensando en ti, así he vivido. Es el dolor de la corrupción generalizada, que empieza por el grave reduccionismo de no llamar a la corrupción por su verdadero nombre, que es pecado. Es pecado contra el orden natural y contra Dios, que es el autor del orden natural. Promueven oficialmente como se promueve la contranatura y la cultura de la muerte. Están asesinando criaturas no nacidas en nombre de los derechos humanos. El último asesinato ocurrió hace muy pocos días en Comodoro Rivadavia. Conocemos los nombres de los responsables de este asesinato. Son los que manejan la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer, el Ministerio de Salud. Pues a estos asesinos se les aplica las palabras que, necios como son, siguen pensando que corresponden a alguna operación ilegal. Más les valiera que les ataran una rueda de molino al cuello y los arrojaran al mar. Más les valiera no haber nacido. Es pecado imponer una política educativa exhibida como una burda ideologización gramsciana. Es pecado contra la virtud de la amistad social, sin la cual no hay causalidad formal en las comunidades, como decía Aristóteles. Vivir bajo el signo del rencor, de la exasperación, de las oscuras venganzas tramadas por la tiranía de una dupla siniestra. Es pecado contra la piedad falsificar la historia, la de la patria naciente y la de la patria sangrante, atacada por la guerra revolucionaria. Es pecado contra la virtud de la observancia, negarles honores a los genuinos héroes, a los santos, a los sabios, mientras erigen como modelos las contrafiguras más deleznables de la subversión cultural, política y religiosa. Es pecado contra la honestidad que los delitos queden sin castigo, que los delincuentes estén repartidos por igual entre el oficialismo y la oposición, sin que jamás les alcancen las sanciones reales. Es pecado contra la fortaleza que la inseguridad ciegue la vida de tantos inocentes, mientras a los culpables los protege el garantismo jurídico. Y es un pecado gravísimo contra la justicia, un pecado que clama al cielo, que mediante parodias tribunalicias primero, mediante testigos falsos después, valiéndose de magistrados facciosos seguidamente y violando a cada paso la legislación vigente, se tengan encarcelados en las peores condiciones a más de 600 hombres de las Fuerzas Armadas y a uno de sus capellanes, el padre von Berlitz,
perseguido insidiosamente por un juez hebreo, exclusivamente por odio a la fe católica. Una vez más queremos ser claros en este delicado punto. No defendemos lo indefendible, ni al proceso, ni a sus cúpulas liberales, ni a los que mancharon una guerra justa con acciones indecentes. Esto fue dicho por el nacionalismo mientras los hechos ocurrían. Y cuando la izquierda callaba, esto fue dicho por nosotros, nacionalistas católicos. No defendemos lo indefendible. Pero la verdad es que los actuales prisioneros de guerra no están encarcelados por lo malo que pudieron haber hecho. Están encarcelados porque para la tiranía kirchnerista el objeto enfermizo de su odio es el haber combatido sin reservas por Dios y por la patria, es el haberse enfrentado contra las bandas homicidas del marxismo, bajo los signos que más detestan estos partisanos: la cruz de Cristo y la bandera azul y blanca. Queremos para estos hombres, queremos para estos soldados cautivos la libertad, la paz y el homenaje. Queremos que se les restituya el honor que les fue quitado. Pero no se conseguirá, no se ha conseguido, rogándoles una amnistía y una concordia a los criminales de guerra que hoy gobiernan. No se conseguirá arguyendo la teoría de los dos demonios, ni la simetría que equipara a los partisanos y verdugos con las víctimas. No se trata de forzar una reconciliación de opuestos imposible. Se conseguirá bajo el signo de Rosas, luchando y predicando la verdad entera, oportuna e inoportunamente. No es un pacto de la Moncloa lo que salvará a la nación. Es un pacto del honor con la memoria de aquellos que cayeron en combate. No es el actual rastrerismo de las cúpulas castrenses, ni la genuflexión de los altos mandos, ni la horribilísima confusión de la derecha liberal lo que resolverá la libertad de los prisioneros de guerra. Rosas conquistó el desierto por las armas para liberar a los cautivos. No pidió la mediación de los partidócratas, no pidió la compañía del rabino Berman, pidió que lo escoltaran los colorados del monte, las fuerzas del mundo. El mal no es la violación de la Constitución. El mal no es que no estén funcionando las instituciones democráticas. El mal es el régimen. El enemigo es el sistema. La perversión es la democracia. Si Rosa viviera, realizaría el orden al cual él llamaba en uno de sus santos y señas en la conquista del desierto: conveniencia de todos, elemento de triunfo, porque la anarquía es un azote infernal. Si Rosas viviera, buscaría el bien común. En la carta de la Hacienda de Figueroa dice: entre nosotros no hay otro arbitrio que el de dar tiempo a que se destruyan en los pueblos los elementos de discordia, promoviendo y fomentando el espíritu de tranquilidad. Si Rosas viviera, ejercería la autoridad como un servicio a los más necesitados, sin mencionar retóricamente a cada rato la inclusión social. Bien se lo dijo a Santiago Vázquez el 9 de diciembre de 1829. Me fue preciso hacerme gaucho como ellos y hacer cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, no ahorrar trabajo ni medio para ellos. Rosas se hizo gaucho, que como dice don Segundo Sombra, es más que hombre. No es entonces la dialéctica de los ricos contra los pobres la de Rosas. No es la justificación del saqueo, del piquete, del resentimiento social, de la lucha de clases del lumpen proletariado.
es el conductor que preserva, que protege, que tutela y que resguarda. Por eso la suya fue una política realista del arraigo. Vio las cosas, la res, la realidad cargada de sentido que decían los romanos. Vio la tierra vacía y estéril. Vio a los hombres errantes. Vio el arado detenido si el sable no custodiaba el surco. Vio que el hombre es un ser que habita. Pocos, como este bárbaro de la historia oficial, tuvieron tanto empeño por fundar la ciudad, por protegerla y por instaurarla. Se inspiraba para gobernar, como lo hizo, en las grandes enseñanzas de los autores contrarrevolucionarios que tanto ha escandalizado Arturo Sampay. Pero es cierto, Rosas conocía los clásicos contrarrevolucionarios y fueron estas lecturas, más el conocimiento de los clásicos griegos y romanos, más el conocimiento del catecismo, más la formidable experiencia de hombre de campo, lo que le permitió darse cuenta de la amenaza de la masonería, del mal del jacobinismo, del peligro de la revolución en permanencia, como se lo escribió a Tomás Guido, de la acción disolvente de los partidos políticos, como se lo dijo a Pedro Molina, de los efectos deleterios del liberalismo y hasta de la polilla del modernismo que carcome a la Iglesia y de lo que él llamaba criollamente los curas gambeteros. Hasta Rosas se da cuenta, y lo dice expresamente, de la amenaza del comunismo que entonces irrumpía en la vida europea. Lo que Rosas haría frente a todos los corruptos es lo que dijo y cumplió en su famosísima proclama del 13 de abril de 1835. Habitantes todos de la ciudad y campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos, pues, a combatir con denuedo a estos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los que puedan venir adelante. La causa que vamos a defender, dice Rosas, es la de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo será seguro. Nadie en la Argentina tuvo esta frontalidad y esta bravura para acabar con la corrupción y con los corruptos. Por eso Rosas no admite ninguna comparación con los demagogos del siglo XX. He aquí el contraste entre este presente doloroso y aquel pasado glorioso. Como decía Allenta, comparad la riqueza de aquella Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. Que ven hoy nuestros ojos cansados de fatigas. Un pueblo hedonista convertido en electorado. Una clase dirigente constituida en crasa oligarquía, empezando por aquellos que dicen odiarla y que son sus beneficiarios y sus titulares. Juventudes adocenadas en el vicio, adultos medrosos de imponerles deberes, de imponerles límites, hombres honestos a merced de los saqueadores ambulantes, el maldito sueño sarmientino convertido en realidad. Los pobres, decía Sarmiento en el Senado, el 13 de septiembre de 1859, han de recoger los desperdicios por la calle, porque el Estado no tiene caridad y no tiene alma. Y a modo de un títere, de una marioneta, se presenta a la cabeza de tantos males sin cuento
Una mujeruca en la cual la ignorancia es más aborrecible que su soberbia, su vanidad más escandalosa que su incultura, y su ordinariez tan frondosa que, como diría Paul Brusac, no cabe en toda la pampa. Acaba de decirlo, que no se puede domesticar, porque la palabra domesticación, según la presidenta, es lo mismo que domar. Nadie le pide a los gobernantes que sean latinistas eximios, pero sí es justo pedirles que se callen la boca. El estilo de esta mujeruca es la negación de la aristocracia del espíritu. Don Juan Manuel de Rosas, en una carta que le mandó a Josefa Gómez el 7 de abril del año 1867, habla sobre el papel de la mujer en política. Y dice Rosas con acierto: pienso que si de las mujeres han nacido los hombres, también ellas pueden contribuir a la felicidad de las naciones nacientes, que por su inexperiencia cometen los errores de la juventud, errores que es mejor que sean modificados por las manos suaves de las madres que por las perezas de los preceptores. Sensatas palabras las de Rosas. Que las mujeres tengan su presencia y que la tengan bajo el signo de aquello que les es característico e inherente, la maternidad. Porque es preferible, dice Rosas, las manos suaves de la madre que las perezas de los preceptores. Pero aquí no tenemos manos maternas, aquí tenemos garfios de piratas y garras de bajadoras. En las antípodas haremos el elogio del estilo de don Juan Manuel de Rosas y lo haremos con las palabras de Spengler, que lo llamó poderosa figura de estilo prusiano, estilo que significa la ordenación aristocrática de la vida, un carácter que se rige a sí mismo, un considerar virtud el ser orgullosamente el primer servidor del Estado. Esto es lo que define el estilo de un aristócrata. Estoy entre vosotros como el que sirve, vale quien sirve. La verdadera jerarquía, dirá Ramiro de Maeztu, es el servicio. Anzoátegui a su turno retrató bellamente el estilo del restaurador, el hombre que traía a la ciudad del campo, y con el campo su estilo de poesía, su estilo de hombre criado en el silencio nuestro, hecho de vida y de muerte, de pericor y de duelo, y floreció la patria bajo el cielo y al filo de la flor y la espada. Ya tenía su estilo de poesía ganada, con el filo y el cielo, con la flor y la espada. Decíamos, desde el anuncio de esta conferencia, que nuestro propósito era rescatar una herencia, revivir un legado, recibir la lección de las edades, como escribiera Manuel Machado, y poner en práctica estas lecciones. Lo que nos enseña la vida y la obra de Rosas es el deber de prestar nuestros servicios a la patria. Se lo dijo a don Vicente Quesada: son mentecatos los que suponen que el poder ejercido como yo lo ejercí comporta disfrutes o deleites. He trabajado como un galeote durante 30 años de mi vida. Vale quien sirve. Servir es un honor. A pesar de los pesares entonces, queridos amigos, a pesar de las limitaciones que son tantas, de los inconvenientes que se multiplican y de los fracasos que nos faltan, hay un servicio que podemos y debemos seguir prestando. El servicio de testimoniar la verdad oportuna e inoportunamente y de obrar en consecuencia. Quiero instarlos esta noche
a que sigamos testimoniando la verdad oportuna e inoportunamente. No debemos subestimar el servicio que significa dar testimonio de la verdad. Dejemos eso para los eficientistas y pragmatistas que creen que en política necesariamente hay que contemporizar con el mundo. Si algo puede concurrir al advenimiento de una verdadera legitimidad política, es declarar desde el comienzo la ilegitimidad del actual sistema. No es legítima la partidocracia, no es legítima la soberanía del pueblo, no es legítimo el sufragio universal, no es legítimo el constitucionalismo moderno ni el derecho nuevo, no es legítima la democracia. Hace hoy 29 años moría el padre Castellani. Mis amigos, escribió el padre, mientras quede algo por salvar, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Ahora, agrega el padre, la voz de orden es atenerse al mensaje esencial del cristianismo, dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Jesucristo. Pero eso sí, dice Castellani, que no pongan lo que es puramente terreno como la democracia, lo que es mortal y contaminado, por encima de la persona de Cristo, ni de su santo nombre, ni de su corazón, ni de la imagen inviolable de la mujer que fue su madre. Que no pongan la democracia por encima de Dios, porque con esto sí que no hay reconciliación, dice Castellani. Contra esto hay guerra perpetua. Mientras yo tenga vida, mi función, y para eso me alimenta el pueblo cristiano, es luchar contra el error religioso, la mentira en el plano de lo sacro y el padre de la mentira. Sin eso, culmina Castellani, no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir, ni comer siquiera. Guerra perpetua contra los enemigos de Cristo. En la epístola a Diogneto, que es uno de los textos patrísticos olvidados del siglo II, se dice que los católicos deben ser el alma de la ciudad, el alma de la polis, y por lo tanto, en tanto alma de la polis, nos corresponde la memoria, el entendimiento y la voluntad, y todas las potencias del alma. Esta es la verdadera misión que nos compete. Se invoca permanentemente en nuestros días el bicentenario. Se dice con ignorancia y con malicia que la patria nace el 25 de mayo de 1810. La patria grande, la patria hispanoamericana, nace el día de la Virgen del Pilar del año 1492, de la Pilarica, de la que decía la copla que no quiso ser francesa, que quiso ser capitana de la tropa aragonesa. Este es el día en que la patria nace. Pero hay una fecha más importante y más entrañable todavía para nosotros. El 1 de abril del año 1520, en el puerto San Julián, se celebró la primera misa por orden de Magallanes. Si creemos, como creemos, que la historia es cristocéntrica, si creemos que Cristo es el Señor de la historia, si pudiéramos decir, como decía el converso Mussolini hablando de Jesucristo, yo lo veo como el eje de la historia y a los siglos girará a su alrededor, pues entonces aquí está el origen de la patria. El 1 de abril del año 1520, fecha de la cual el próximo 1 de abril se cumplirán 490 años sin que nadie lo recuerde. En su momento, cuando se cumplieron los 450 años de esta fecha, el Papa Pablo VI remitió una carta al pueblo argentino diciendo en esas líneas que la Eucaristía, perpetuación de la última cena y del sacrificio del Gólgota, sea en la comunidad nacional y en la vida de cada uno de sus miembros el sacramento que nos mantenga fuertes y fieles. Necesitamos para pelear de la Eucaristía. Por eso decían los rojos de los Requetés,
que no había enemigo más peligroso que un requete recién comulgado. Necesitamos volver a recordar esta efeméride olvidada y traicionada. La patria nace el 1 de abril de 1520. Por primera vez se escucha la Santa Misa en estas tierras. Cerremos, pues, este elogio a don Juan Manuel de Rosas con las palabras claras pronunciadas por dos de nuestros maestros entrañables. En vísperas de su martirio, Jordán Bruno Yenta dijo, hablando de Rosas: la Argentina que yo quiero es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49 y 50, cuando la más poderosa potencia del mundo, Inglaterra y luego Francia, firmaron con Arana, con Lepredur, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella, en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto, y ante ese pueblo de varones y de mujeres fuertes entró en la rada la fragata inglesa Harpy, arrió el pabellón inglés, izó el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. Así se despedía de la vida Jordán Bruno Yenta, haciendo el elogio de don Juan Manuel de Rosas. Por su lado, decía el padre Alberto Ignacio Curra: te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud, que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y al de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno, y que a nosotros nos niegues el descanso, hasta que con los escombros de esta patria en ruina sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel soñó y por la cual entregó su vida. Queridos amigos, hemos querido hacer esta noche el elogio del hombre que rigió los destinos de la tierra y cuya memoria sigue siendo falsificada por el liberalismo, por el marxismo y por el pseudo-revisionismo populista que se ha impuesto de la mano de los pornógrafos, ahora devenidos en historiadores. Fue en el año 1889, corrían los tiempos de Juárez Selman, tiempos crepusculares para esta patria, cuando el periódico El Mosquito trae en su tapa la imagen de Rosas que emerge de un túmulo. Ante él están caídos Juárez Selman, representado en la figura de un borrico, y sus colaboradores convenientemente caricaturizados como animales. Un cartel los identifica: ayotistas, raspas, tramposos. Y debajo de la imagen egregia de Rosas, estos versos formidables: si se alzara de la tumba, ¿a cuánto se escarmentaría? El país que hoy se derrumba, con un Rosas vencería. Juan Manuel, que se levante en tu tierra un argentino capaz de tus hechos, que se plante con denuedo frente al orgullo extranjero, que cierre logias, que ponga bozal y freno, que prefiera una pobreza noblemente aceptada a la riqueza innoble de la entrega, que tenga para custodiarnos a los colorados del monte y a los mazorqueros. Juan Manuel, prometemos combatir por esta tierra tuya y nuestra, pidiéndole al Dios de los ejércitos la gracia de la fortaleza. Juan Manuel, no habrá mueras esta noche, pero estarán tus vivas, los vivas de tu época que son también los nuestros, y los vivas nuestros que quieren ser los tuyos. ¡Viva don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Santa Federación! ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!
cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.